presión de vapor. Sí, Em, Habíamos dicho que cuando la presión de vapor es igual a la de la atmósfera, el líquido llega a su punto de ebullición. sí. Pero la presión de vapor no sería, bueno, yo lo entendí como la presión que hace el vapor sobre sobre el mismo líquido. Y si Sí, está en un contenido abierto, el vapor como que se dispersa. ¿Por qué le seguiría haciendo presión a ese vapor? porque, porque es así, es decir, cuando vos estás, cuando vos entras en evaporación, es decir, cuando ni bien las gotas de líquido comienzan a salir, mira, más que en realidad es un poquito distinto, más microscópico el fenómeno. Y ocurre en el seno del líquido. ¿M? Ocurre en el seno del líquido. En el seno del líquido, ¿qué pasa? Vas aumentando la temperatura, entonces las moléculas que están en el seno del líquido acá, eh, toman más energía cinética, ¿sí? Más velocidad, y llegan a pasar a la fase vapor. En ese punto, ¿cuándo? Porque vos viste que si vos pones a hervir una pava, vos ves burbujitas, siempre ves burbujitas en el seno del líquido. Va, cuando llegas a una determinada temperatura ves burbujitas, cuando antes de llegar a los 100 grados, cuando todavía no entró en ebullición. Ahora, cuando la presión que ejerce esa burbujita en el seno del líquido es tal que iguala la presión atmosférica, es cuando puede abandonar el seno del líquido y ahí sí entrar en ebullición. ¿Se entiende? Es decir, la ebullición comienza en el seno del líquido y cuando esa presión de vapor de esas burbujitas que están en el seno del líquido igualan la presión exterior, es cuando logra salir y se produce el proceso de ebullición. ¿Se entiende un Ah, poco más? claro, sí, sí. ¿Mm? Sí, se entiende. O Yo sea, no, yo pensé que era desde el ambiente, del vapor del ambiente, claro, no no, cuando no de llegó adentro. ya se esparció, digamos, porque Claro. está abierto, está bien. Pero digamos, cuando tenemos en un lugar abierto, como por ejemplo, el ejemplo más claro es cuando vos pones la pava para el mate, digamos, o cuando pones a hervir una pava. Vos ves, vos vas a ir viendo. Si te pones ahí a mirar desde que prendes la hornalla, te pones, destapas y te pones a mirar la pava, o un jarrito con agua, lo pones, te pones a mirar. Vas a ver que vas a ver puntitos, pero no pasa nada. Hasta que llega un momento que son los 100 grados donde vos tenés que se eleva el nivel del líquido, ¿sí? Vos ves que en realidad no es que se eleve el nivel del líquido, sino que todas esas burbujitas que se habían ido formando, esa presión en el líquido, alcanzan la presión exterior y pueden salir. Y ahí es donde se produce la ebullición. ¿M? Y ahí es donde decimos la presión del vapor del líquido igual a la presión atmosférica. Por eso puede escapar y ocurrir la ebullición. Y eso ocurre en el agua a 100 grados. Bien, ¿Entendiste, quedó claro. Lorenzo? Sí, sí, sí. Bien. Gracias. ¿Algo más? Cristales líquidos, ¿cómo es el funcionamiento de los cristales líquidos? Ujú. Bueno, primero tenés que pensar cómo son las moléculas para entender el funcionamiento. Primero tenés que pensar que son moléculas polares, rectilíneas, alargadas. ¿Mm? Eso por un lado. ¿Y cuáles son las propiedades? Una propiedad importantísima que son ópticamente activas, es decir, que pueden desviar el plano de polarización de la luz. ¿Te acuerdas que el plano de polarización de la luz es cuando vos tenés luz no polarizada, los vectores campo eléctrico vibran? Perdón, que me olvidé de silenciar el celular. Vibran, eh, vibran en determinados campos, vibran en todas las direcciones.
Cuando la luz está polarizada, ese vector campo eléctrico o magnético vibra en una sola dirección. Bueno, ¿qué propiedad tienen esos cristales líquidos? Es cuando la luz atraviesa un volumen, un determinado volumen, un recipiente con ese cristal líquido, y tenés esa luz polarizada en una dirección, cuando sale, está polarizada a 90 grados, siempre y cuando esas moléculas del cristal líquido se encuentren dispuestas de tal manera que son ópticamente activas y desvían el plano de polarización. ¿Por qué? Porque esos cristales líquidos son también anisotrópicos, es decir, que si están desordenadas, esa propiedad no la tienen. Si están ordenadas, ¿cómo? Formando una hélice. Acuérdense, yo les había hablado del mazo de cartas. Cuando movemos una de las manos a 90 grados, se forma una hélice, una escalera caracol. Cuando esas moléculas que son rectilíneas, alargadas, se encuentran ordenadas en la forma de una hélice, de la forma de una escalera caracol, en ese ordenamiento, con ese ordenamiento, van a tener esta propiedad de desviar el plano de polarización. Si están desordenadas, no. Entonces, ¿qué pasa? Si yo entra luz, digamos, tengo un polarizador que polariza en una determinada dirección. Entonces, atraviesa el volumen de cristal líquido, luz, en una determinada dirección. Esas moléculas de cristal líquido están ordenadas de manera que pueden desviar el plano de polarización, de tal manera que lo gira con respecto a cómo entró 90 grados. Si el polarizador que está a la salida está también girado 90 grados con respecto al primero, la luz va a pasar y ahí se va a formar la imagen. ¿Sí? Si las moléculas están desordenadas de manera que no desvían el plano de polarización, el plano va a entrar, va a salir como entró. Y como el segundo polarizador está a 90 grados, no va a salir luz. ¿Se entendió un poco más, Tadeo, o querés que lo veamos en dibujo? Lo entendí mejor, profe, pero un dibujo no estaría mal. Bueno, a ver, vamos entonces a ver, a buscar el dibujo. Así lo... Espérate. Voy a compartir la pantalla y me voy a ir a ver el dibujo. Ahí están viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno. A ver a dónde lo tengo. ¿No? Bases y que no en sólido lo veo. Bueno, vamos acá. Bueno, acá simplemente es cómo funciona, ¿sí? un polarizador, ¿sí? Que la luz, fíjate, acá esta solución es capaz de desviar el plano de polarización, porque es ópticamente activa, como lo es el cristal líquido. Imagínate que acá, que en este cubito de azúcar tenés un cristal líquido. Un cristal líquido que se encuentra ordenado como una hélice, como una escalera caracol. De esa forma, desvía el plano de polarización de la luz. Entonces, si entra en un plano vertical, cuando lo atraviesa va a salir en un plano horizontal. Eso es lo que hace una sustancia como el cristal líquido, que es ópticamente activa. Entra vertical y sale horizontal, o la inversa, siempre que esté girado 90 grados. Entonces, ese es el principio que se usa para los cristales líquidos. Tenemos acá, entre medio de estos dos polarizadores, ¿sí? Esto celestito es el cristal líquido. Que fíjate cómo está ordenado. Son moléculas rectilíneas alargadas, que la primera, fíjate, está horizontal, digamos. Luego va formando una hélice y la última está vertical, ¿sí? Esto celestito sería la hélice del cristal líquido, que acomodado de esta forma es que puede desviar el plano de polarización de la luz.
Fíjate que antes de esto, tenemos este filtro, ¿m? Que es un filtro horizontal, es decir, un filtro que está en el mismo plano que la primer molécula del cristal líquido. ¿M? Ese es un filtro horizontal, o sea que cuando entra la luz, ¿sí? Solo va a dejar pasar luz que esté polarizada horizontalmente. ¿M? Como acá tengo las moléculas de cristal líquido formando una hélice, va a desviar el plano de polarización de la luz. De manera tal que cuando salen, van a salir en un plano vertical. Si yo pongo un filtro a la salida en un plano vertical, la luz va a salir y la voy a ver, ¿sí? Pero por lo tanto tengo que poner un filtro vertical. Porque si acá el filtro vuelve a ser horizontal, no voy a ver nada. Entonces, si yo tengo que, ¿cuál es el dispositivo? Es un cristal líquido, básicamente, ¿no? Hay otras cuestiones, hay otros dispositivos ópticos, filtros de color, etc. Platos de vidrio, pero bueno, digamos, el componente principal es el cristal líquido, ordenado de una forma de hélice, a la entrada un filtro, a la salida otro filtro, dispuestos a 90 grados. ¿Para qué? Para que si el cristal líquido desvía el plano de polarización, la luz pueda entrar y pueda salir. Cuando el cristal líquido está desacomodado, ahí sí, por más que estén estos filtros a 90 grados, no va a desviar el plano de polarización y la luz no va a salir. Y eso lo pueden ver acá, bueno, no me di cuenta de hacer esto, pero eso lo pueden ver acá, lo mismo, ¿ven? Acá sale, acá las moléculas están desordenadas y no sale. ¿Sí? Ven, acá las moléculas están ordenadas en forma de hélice, entonces entra la luz en un plano y sale en el que se encuentra a 90 grados. ¿Mm? En cambio, por acá, como estas moléculas, fíjate que no están ordenadas como una hélice, entra la luz y no sale. ¿Se entiende, Tadeo? Sí, profe, estaba pensando en el tema de los Sí, colores y justo ahí veía el filtro, digamos, el rojo, sí. verde, y en un píxel, digamos, tendríamos tres de estos, digamos, para el rojo, verde y azul. No sé, la verdad que la parte electrónica no la sé cómo funciona. O sea, yo sé cuál es el principio químico. Electrónicamente no sé cómo juega, digamos, sí, que tenés circuitos eléctricos que hacen acomodar y desacomodar esto. Pero cómo son los píxeles y qué cantidad de filtros, no, la verdad que eso no escapa, escapa de mí, la parte electrónica. ¿Por qué decís vos que tenés los tres colores? Porque en realidad en una pantalla, cuando se muestra un color, digamos, es por la intensidad del color rojo, verde y azul. Entonces, Pero puede Ujú. ser que eso es tan chiquito que digamos los tres entran en un espacio muy reducido. Puede ser la verdad que no sé por qué habla de un filtro de color. No sé, mira, y acá tenés, bueno, acá es solo luz blanca, ¿no? Acá es solo luz blanca, en este. Acá hay un filtro de color. Filtro polarizador, acá tenés un filtro de color. No sé cómo funciona la verdad que el filtro de color acá. Eso sí, no sé. Supongo yo que debe funcionar igual que funcionan en todo dispositivo, pero no lo sé. Sí, cómo funciona el plano de polarización y por qué tengo una imagen y por qué tengo otra. Ahora, cómo combinan el color y puede ser que en el mismo, digamos, en ese mismo haz estén los tres colores, seguramente. Y entonces después tienen el filtro de color. Seguramente puede ser así. Pero la verdad que eso podrían investigarlo ustedes un poquito más. Con este principio, ¿no? No sé, Tadeo, ¿qué se te ocurre? eh, no, bueno, yo el tema lo entendí, el tema ese de luego buscar, porque, o sea, por ejemplo, si le sacas una foto a la pantalla y te acercas mucho, se llegan a ver Ujú, los tres colores del rojo, verde y azul. ujú. Y yo creo que en un píxel deben ser independientes, digamos.
digamos, el rojo, verde, azul deben ser tres haces luces distintos, para que, Claro, para que se vea el color, depende de la intensidad. Pero si fuera puede todo ser, uno, sería todo blanco. claro. Pero fíjate vos que acá tenés la luz blanca no polarizada y dice luz blanca y después tenés el filtro de color. Y sí. Ujú. Pero vos fíjate que tenés la luz blanca no polarizada, tenés el polarizador y después esa luz está desviada los 90 grados. ¿Mm? En este caso, en este esquema, más allá de lo que vos decís, en este esquema es justamente la luz que es polarizada y que se desvía su plano de polarización. Fíjate que dice acá, luz blanca pasa por el polarizador que es este. Mira cómo pasa acá. Mira, acá sigue estando el cubito este de luz blanca, digamos, el fotón, podríamos decirle. ¿Sí? El fotón, fíjate, sigue polarizada vertical. Después pasa el filtro de color, acá está el cristal líquido, acá está el cristal líquido, sale polarizada a 90 grados, fíjate, acá está vertical, acá está horizontal, pasó antes por el filtro de color, ¿m? Pasó antes por el filtro de color y sale la luz coloreada y a su vez girada a 90 grados. Entonces, a mí me parece que en realidad debe haber, debe entrar luz, es la luz blanca, el filtro de color, el que me da acá, que sale desviada a 90 grados y a su vez coloreada, por lo menos en este esquema. Y fíjense, mira, lo mismo acá en este otro esquema. ¿Mm? Acá aparentemente tenemos luz blanca, después es polarizada, es desviado el plano de polarización, tenés el filtro de color y sale con el plano de polarización a 90 grados. ¿Sí? Acá un sustrato para un filtro y acá hay como otro filtro de color, pero bueno, eso ya no lo sé. Se me ocurrió, profe, puede ser que se desordene el cristal líquido para que deje pasar menos luz. Podría No, ser eso, ¿o no? no, no, no. El cristal líquido, digamos, cuando está ordenado, es sí o no, digamos. Cuando está ordenado en forma de hélice, desvía el plano de polarización. Acá no tiene que ver ni con intensidad de la luz ni con color. O sea, por eso les digo, lo que a nosotros nos interesa y lo que el objetivo del curso es ver el estado de la materia. O sea, nuestro objetivo es ver los estados de la materia. En el estado de la materia, en donde tenemos un estado intermedio entre el líquido y el sólido, que tiene una determinada propiedad, que es esta, desviar el plano de polarización de la luz, y que se utiliza para las pantallas, para la imagen. Entonces, ¿cuál es la propiedad? Que sí, es como es anisotrópica en una determinada posición, desvía el plano de polarización de la luz. Esa es la propiedad y la función. ¿Mm? Toda la luz. No tenemos filtro para graduar la intensidad. Eso puede estar extra en el dispositivo, pero no es la función del cristal líquido. ¿Sí? La función del cristal líquido es simplemente lo que pase por ese cristal líquido, si ese cristal líquido está ordenado de esa determinada forma, lo desvía 90 grados al plano de polarización de la luz. Esa es la función del cristal líquido, que es el estado de agregación de la materia que nosotros queremos estudiar, que tiene esas propiedades. ¿Sí? Ahora, después, obviamente, que para llegar al dispositivo final, habrá una serie de accesorios que ya escapan a la química, que lograrán una u otra cosa, digamos. Pero la función del cristal líquido no va más allá de esa, de desviar el plano de polarización de la luz 90 grados. ¿Mm? Como bueno, acá también se ve, fíjense.
Así que bueno, les dejo el resto de los interrogantes para que los investiguen, pero aclarando, digamos, que no va a lo que es la química, que ya va a más la electrónica, la física, no va a lo que es la química. Lo que nosotros tenemos que saber de la química, que es el cristal líquido, es una sustancia química, es un estado de agregación intermedio entre el líquido y el sólido, que tiene dos propiedades fundamentales, que es ópticamente activo, es decir, que puede desviar el plano de polarización de la luz, y que es anisotrópico, es decir, que eso lo puede hacer, pero cuando se encuentra orientado o acomodado de determinada forma. En el caso del cristal líquido, sus moléculas formando una hélice, formando una escalera caracol. De esa forma, pueden desviar el plano de polarización de la luz 90 grados. Y esa propiedad es la que se utiliza en las pantallas LCD para obtener la imagen, digamos. Eso es, desde la concepción de la química, es, digamos, lo que debemos saber nosotros desde el punto de vista de la química. El resto son componentes electrónicos del dispositivo. Así que bueno, nos quedamos con esto por ahora, el resto lo investigan y bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta para no detenernos solo, ¿no? en este tema. ¿Algo más de soluciones? ¿Nada más? ¿Quedó claro el tema de soluciones? ¿Sí? Sí, profe. Sí, pero si quieren se los vuelvo a comentar. Igual que el primer parcial son 5 puntos. Un punto es seguro de gases, es un ejercicio de gases. Ejercicio en gases va a ser un ejercicio simplemente de gases ideales. Un ejercicio de gases ideales. Después, en el segundo punto, tendremos algún verdadero o falso, donde evalúe tanto lo que es el estado de agregación líquido como el estado de agregación sólido. Eso sí, ese es teórico, ¿sí? Cristales líquidos, semiconductores, conductores y las propiedades de los líquidos. Eso va a haber ahí un verdadero o falso para justificar, obviamente. Después vamos a tener un ejercicio de soluciones, segurísimo un ejercicio de soluciones, con alguna preguntita de cómo se afecta la solubilidad, algún verdadero o falso de cómo se afecta la solubilidad. Después vamos a tener un ejercicio práctico también de equilibrio para calcular la K, con algún verdadero o falso también de qué factores o cómo, qué factores afectan ese equilibrio químico, perdón, una K de equilibrio químico, con en el medio de ese ejercicio alguna evaluación de cómo afectan los distintos factores a ese equilibrio químico, y por último un ejercicio donde calculen el pH, donde puedan calcular el pH. Y eso es todo. Vamos a evaluar todos los temas, pero cortito también, con 5 preguntas. Ya estamos. ¿Y cómo va a ser? No sé si la profe ya le subió, pero va a ser, ¿a qué hora tienen ustedes el práctico? El viernes. 10:30, profe. 10:30. Bueno, va a ser todo a las 10:30. ¿Le subió ya la profe algo o no? ¿No? ¿No han visto? Bueno, el parcial va a ser todos a las 10:30. Van a ser distintos temas, no va a ser todo el mismo tema, van a ser varios temitas. Le toca el que le toca, en forma aleatoria. Pero vamos a hacerlo todos a las 10:30. De 10:30 a 11:30, así ya están todos desocupados, temprano. Bueno. Cualquier cosa, la profe les va a ir subiendo al aula. Bueno, puede repetir los temas, sí. Entonces, el primer punto